Y si aquello por lo que has estado llorando, esperando y pidiendo durante tanto tiempo no estuviera retrasado, sino preparándose, y si el silencio que tanto te desespera no fuera abandono, sino entrenamiento, la mayoría de las personas pierde la fe no porque Dios les haya dicho que no, sino porque Dios no respondió cuando ellas querían. Y ahí comienza el problema. No es la falta de bendición lo que destruye a una persona, es la incapacidad de esperar el momento correcto. Tú puedes soportar una prueba difícil, una crisis económica, una decepción amorosa o una puerta cerrada. Lo que realmente pone a prueba tu corazón es no saber cuándo terminará todo eso. Porque cuando no conoces la fecha, empiezas a dudar. Cuando no ves resultados, empiezas a cuestionarte. Cuando las semanas se convierten en meses y los meses en años, la mente comienza a fabricar pensamientos peligrosos. Empiezas a creer que Dios se olvidó de ti, que otros tienen más suerte, que quizá no eres suficiente o que tal vez tus oraciones nunca fueron escuchadas. Sin darte cuenta, la desesperación intenta ocupar el lugar de la fe. Pero quiero que entiendas algo que puede cambiar completamente tu manera de vivir. Dios jamás trabaja con retrasos. Dios trabaja con propósitos. Tú ves el reloj, Dios ve el proceso. Tú observas el presente. Dios contempla el futuro completo. Tú quieres resultados inmediatos. Dios está construyendo algo eterno dentro de ti. Y cuando comprendes esta diferencia, dejas de pelear contra el tiempo y empiezas a caminar con Él, porque la fe verdadera no consiste en creer cuando todo sale bien. La fe verdadera consiste en seguir avanzando cuando todavía no hay señales visibles de que algo esté ocurriendo. Observa la naturaleza. Ninguna semilla se convierte en árbol en una noche. Ninguna cosecha aparece al día siguiente de sembrar. Todo crecimiento importante ocurre en silencio. Debajo de la tierra, donde nadie puede verlo, la semilla está desarrollando raíces y precisamente porque desarrolla raíces profundas puede sostener después frutos abundantes. Lo mismo sucede contigo. Muchas veces quieres que Dios te entregue el fruto mientras Él todavía está fortaleciendo las raíces. Quieres la recompensa antes de tener la capacidad de administrarla. Quieres llegar a la cima sin haber desarrollado la fortaleza necesaria para permanecer allí. Entonces te frustras porque las cosas no suceden rápido, sin darte cuenta de que la demora aparente es parte de la preparación. Hay personas que creen que la bendición consiste únicamente en recibir. Recibir dinero, oportunidades, reconocimiento, relaciones o éxito. Pero Dios entiende algo que muchos ignoran. Lo importante no es solamente recibir la bendición. Lo importante es convertirte en la persona capaz de sostenerla. Porque una bendición entregada antes de tiempo puede convertirse en una carga. Una oportunidad recibida sin preparación puede destruirte. Una responsabilidad demasiado grande para una mente inmadura puede terminar en fracaso. Por eso Dios no solamente trabaja en aquello que estás esperando, también trabaja en ti mientras esperas. Quizá ahora mismo estés atravesando una temporada donde nada parece avanzar. Has orado, has trabajado, has hecho sacrificios y aún así las puertas siguen cerradas, miras a otros y parece que todo les sale bien. Observas cómo progresan mientras tú sigues enfrentando obstáculos. Y aunque intentas mantener una actitud positiva, hay días en los que te preguntas cuánto tiempo más tendrás que resistir. Es precisamente en esos momentos cuando necesitas recordar que las comparaciones son enemigas de la fe, porque cada persona tiene un proceso distinto, cada historia tiene un tiempo diferente. Cada propósito requiere una preparación específica. Lo que Dios está haciendo en otro no tiene nada que ver con lo que está construyendo en ti. Muchas veces deseas avanzar más rápido porque solo ves el resultado de los demás. Ves el éxito, pero no ves las noches de lucha. Ves la victoria, pero no ves las derrotas que tuvieron que superar. Ves la recompensa, pero no ves el precio que pagaron. Y cuando comparas tu capítulo actual con el capítulo final de otra persona, inevitablemente aparece la frustración. Sin embargo, Dios nunca te llamó a competir con nadie. Te llamó a desarrollar la mejor versión de ti mismo. Y ese desarrollo requiere tiempo. La cultura moderna te ha enseñado a querer todo inmediatamente. Resultados rápidos, respuestas rápidas, soluciones rápidas. Pero las cosas más valiosas de la vida siguen obedeciendo leyes que no pueden acelerarse. El carácter necesita tiempo. La sabiduría necesita tiempo. La madurez necesita tiempo, la confianza necesita tiempo y la fe también necesita tiempo. Por eso Dios utiliza las esperas como herramientas de formación. Mientras tú piensas que estás perdiendo tiempo, en realidad estás siendo transformado.
Hay una diferencia enorme entre esperar con desesperación y esperar con propósito. La desesperación te paraliza, el propósito te fortalece. Cuando esperas con desesperación, cada día parece una carga. Cuando esperas con propósito, cada día se convierte en una oportunidad para crecer. La situación externa puede ser exactamente la misma, pero tu actitud cambia completamente. Ya no preguntas constantemente por qué tarda tanto. Empiezas a preguntarte qué puedes aprender durante el proceso. Ya no te enfocas únicamente en la meta. Comienzas a valorar la transformación que ocurre mientras avanzas. Porque la realidad es esta: si Dios respondiera todas tus oraciones en el mismo instante en que las haces, probablemente nunca desarrollarías paciencia, disciplina ni confianza. Aprenderías a depender de los resultados, no de Dios. Aprenderías a creer solamente cuando las cosas salen como deseas. Pero la fe madura cuando continúas caminando, incluso cuando todavía no tienes respuestas. La fe se fortalece cuando sigues sembrando aunque aún no veas cosecha. La fe crece cuando decides confiar en el carácter de Dios más que en las circunstancias que te rodean. Y aquí aparece una de las lecciones más difíciles de aceptar: que el hecho de que algo tarde no significa que algo esté mal. Muchas veces interpretas la demora como un rechazo. Interpretas el silencio como una ausencia. Interpretas la espera como una señal de que nada ocurrirá. Sin embargo, en innumerables ocasiones, aquello que más valor tuvo en tu vida fue precisamente lo que más tiempo tomó construir. Las mejores relaciones, los aprendizajes más profundos, las victorias más significativas y los cambios más trascendentes no llegaron de manera instantánea. Fueron el resultado de procesos largos que te prepararon para recibir algo mucho mayor de lo que imaginabas. Por eso hoy necesitas recordar algo sencillo pero poderoso: Dios no está corriendo contra el reloj. Dios está trabajando en tu destino. Y cuando entiendes eso, tu ansiedad comienza a perder fuerza, porque ya no dependes de fechas exactas para mantener la esperanza. Ya no condicionas tu fe a resultados inmediatos. Comienzas a comprender que incluso aquello que todavía no ves puede estar avanzando detrás del escenario. Mientras tú observas una puerta cerrada, Dios puede estar construyendo un camino completamente diferente. Mientras tú crees que todo está detenido, Dios puede estar alineando personas, circunstancias y oportunidades que aparecerán exactamente cuando deban aparecer. Y cuando llegue ese momento, entenderás que nada estuvo retrasado. Entenderás que cada espera tuvo sentido. Entenderás que cada lágrima, cada oración y cada día de incertidumbre formaron parte de una preparación mucho más grande de lo que podías comprender en aquel instante. Porque Dios nunca llega tarde. Él llega cuando el propósito está listo, cuando tú estás listo y cuando la bendición puede producir el fruto correcto en tu vida. Ahora bien, si realmente quieres comprender el tiempo de Dios, necesitas dejar de interpretar cada dificultad como una señal de fracaso. Porque una de las razones por las que muchas personas abandonan sus sueños, pierden la esperanza o se alejan de su propósito es que confunden los obstáculos con el final del camino. Creen que si algo es para ellas, todo debería ser fácil. Creen que si Dios está con ellas, no deberían enfrentar resistencia. Pero la realidad es exactamente la contraria. Muchas veces, los procesos más importantes son también los más exigentes. Piensa por un momento en tu propia vida. Las lecciones que más te han transformado probablemente no nacieron en los momentos de comodidad. Surgieron en medio de la incertidumbre, de la pérdida, del esfuerzo y de las temporadas donde no entendías lo que estaba ocurriendo. En esos momentos sentías que todo estaba en contra tuya, pero al mirar hacia atrás descubriste que precisamente allí estabas creciendo. Lo que parecía un castigo terminó siendo una preparación. Lo que parecía una demora terminó siendo protección. Lo que parecía una derrota terminó convirtiéndose en una lección que hoy te permite avanzar con más sabiduría. Dios tiene una perspectiva que supera por completo la visión humana. Tú ves una oportunidad y piensas que es la mejor. Dios ve 10 años más adelante. Tú te enfocas en el beneficio inmediato. Dios contempla las consecuencias futuras. Por eso, en ocasiones, aquello que tanto deseas no llega cuando lo pides. No porque sea malo, sino porque todavía no es el momento correcto. Y aunque tu corazón sea impaciente, la realidad es que un todavía no puede ser una de las mayores muestras de amor que Dios puede darte. Hay personas que recibieron demasiado pronto aquello que estaban pidiendo y terminaron perdiéndolo. No porque no fuera una bendición, sino porque no estaban preparadas para administrarla. El éxito sin carácter puede destruir, el dinero sin sabiduría puede desaparecer, el poder sin humildad puede corromper, las relaciones sin madurez pueden romperse. Por eso Dios no solamente se interesa en darte algo,
se interesa en prepararte para conservarlo y multiplicarlo. Y aquí aparece una pregunta importante. ¿Qué estás haciendo mientras esperas? Porque muchas personas convierten la espera en una excusa para detenerse. Dicen que actuarán cuando llegue la oportunidad, que cambiarán cuando aparezca la respuesta, que comenzarán cuando las circunstancias sean perfectas, pero los grandes cambios nunca ocurren de esa manera. Las personas que terminan viviendo el propósito de Dios son aquellas que siguen creciendo incluso cuando todavía no ven resultados. Mientras esperas, puedes fortalecer tu carácter. Mientras esperas, puedes aprender nuevas habilidades. Mientras esperas, puedes desarrollar disciplina, gratitud y paciencia. Mientras esperas, puedes convertirte en alguien más fuerte emocionalmente y más firme espiritualmente. Porque cuando la bendición llegue, encontrará a una persona distinta de la que comenzó el proceso. Y esa transformación será tan importante como la bendición misma. Muchas veces estás tan enfocado en alcanzar la meta que olvidas observar quién te estás convirtiendo durante el camino. Sin embargo, Dios presta más atención a tu transformación que a tus resultados. El mundo celebra logros visibles. Dios observa el crecimiento invisible. El mundo mide posiciones, ingresos y reconocimiento. Dios mide integridad, humildad, perseverancia y fe. Y cuando comienzas a entender esto, dejas de vivir obsesionado con los tiempos de los demás. Porque uno de los mayores enemigos de la paz es mirar constantemente la vida ajena. Ves personas que parecen avanzar más rápido. Ves puertas que se abren para otros mientras las tuyas permanecen cerradas. Ves historias de éxito que te hacen cuestionar tu propio proceso. Pero lo que no puedes olvidar es que Dios no escribe historias en serie, escribe historias individuales. Lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra. Lo que llega hoy para alguien más puede estar destinado para ti en otro momento. La comparación te hace sentir atrasado cuando en realidad estás exactamente donde necesitas estar. Te hace creer que perdiste oportunidades cuando quizá estás siendo preparado para oportunidades más grandes. Te hace pensar que otros van delante de ti cuando en realidad cada uno está recorriendo un camino completamente diferente. La paz aparece cuando entiendes que no necesitas correr la carrera de nadie más. Solo necesitas avanzar fielmente en la tuya. Y hay algo más que debes recordar. La espera no significa inactividad de parte de Dios. Aunque no puedas verlo, siempre hay movimientos ocurriendo detrás de aquello que tus ojos alcanzan a percibir. Hay puertas que se están preparando. Hay personas que están siendo posicionadas. Hay circunstancias que están cambiando. Hay lecciones que todavía debes aprender. Hay fortalezas que aún deben desarrollarse dentro de ti. La mayoría de las veces, los mayores milagros comienzan mucho antes de hacerse visibles. El problema es que las personas suelen abandonar el proceso justo antes de que aparezcan los resultados. Se cansan de esperar, se cansan de creer, se cansan de sembrar. Y cuando están a punto de ver la recompensa, renuncian porque interpretan el silencio como una respuesta negativa. Por eso la perseverancia es una cualidad tan poderosa. No porque garantice que todo ocurrirá exactamente como imaginas, sino porque te permite seguir avanzando mientras Dios continúa obrando. La perseverancia mantiene viva la esperanza cuando las emociones fluctúan. Mantiene firme la fe cuando las circunstancias parecen contradictorias. Mantiene el enfoque cuando las distracciones intentan desviarte. Quizá hoy te encuentres en una etapa donde todavía no ves aquello por lo que has estado orando. Tal vez las respuestas no han llegado con la velocidad que esperabas. Tal vez incluso has pensado en rendirte. Pero antes de hacerlo, recuerda cuántas veces en tu vida comprendiste el propósito de una situación solamente después de atravesarla. Recuerda cuántas puertas cerradas terminaron protegiéndote. Recuerda cuántos retrasos evitaron errores que más adelante habrían causado dolor. La sabiduría consiste en confiar incluso cuando no tienes toda la información. Consiste en seguir caminando aunque todavía no puedas ver el destino completo. Consiste en creer que Dios continúa trabajando aun cuando el proceso parece lento, porque la fe auténtica no depende de evidencias inmediatas. Depende de la convicción de que Dios sigue siendo fiel incluso en los periodos donde todo parece estar en pausa. Y cuando logras desarrollar esa confianza, algo extraordinario ocurre dentro de ti. La ansiedad comienza a disminuir, la desesperación pierde poder, la necesidad de controlar cada detalle desaparece poco a poco. Descubres que no necesitas conocer cada paso para seguir avanzando. Descubres que no necesitas tener todas las respuestas para conservar la esperanza.
Descubres que la paz no nace de saber exactamente cuándo llegará la bendición, sino de saber que Dios nunca deja inconcluso aquello que comenzó en tu vida. Porque aunque hoy no puedas verlo completamente, tu historia todavía se está escribiendo. Y muchas veces las páginas más importantes se están preparando precisamente durante los capítulos donde parece que nada está sucediendo. Por eso, en lugar de preguntarte constantemente cuánto falta, comienza a preguntarte qué está formando Dios dentro de ti en este momento. Porque cuando cambias esa perspectiva, la espera deja de ser un castigo y se convierte en una escuela. Dejas de vivir frustrado por lo que aún no llega y empiezas a valorar lo que estás aprendiendo mientras llega. Quizá hoy no tengas todas las respuestas. Quizá todavía existan puertas cerradas, sueños pendientes y oraciones que parecen permanecer en silencio, pero no confundas el silencio con ausencia. No confundas la demora con abandono. No confundas la espera con fracaso. Muchas veces Dios está trabajando más intensamente cuando menos señales visibles existen. Mira tu vida. Has superado pruebas que en otro tiempo parecían imposibles. Has atravesado temporadas que pensabas que te destruirían. Has sobrevivido a momentos donde creías que no podrías continuar y aquí estás, más fuerte, más sabio y más preparado de lo que eras antes. Eso demuestra que Dios nunca dejó de acompañarte, incluso cuando no entendías el camino. La fe no consiste en recibir todo inmediatamente. La fe consiste en mantenerte firme mientras el proceso sigue desarrollándose. Consiste en seguir sembrando cuando aún no hay cosecha. Consiste en seguir avanzando cuando todavía no puedes ver la meta completa. Y precisamente ahí es donde se construyen las personas extraordinarias, en los días comunes, en las temporadas silenciosas y en los momentos donde deciden confiar sin tener todas las explicaciones. Hoy tienes dos opciones. Puedes seguir peleando contra el tiempo, viviendo con ansiedad y desesperación por aquello que todavía no ocurre. O puedes decidir confiar en que Dios conoce el momento exacto para abrir cada puerta, responder cada oración y manifestar cada bendición. Así que levanta la cabeza, fortalece tu fe y continúa caminando. No abandones el proceso, no renuncies al propósito, no permitas que la impaciencia te robe lo que la perseverancia está construyendo. Porque cuando llegue el día que tanto has esperado, mirarás hacia atrás y comprenderás algo que hoy quizá todavía no puedes ver. Dios nunca llegó tarde, llegó exactamente en el momento perfecto. Y si decides creer esto desde hoy, deja de enfocarte en lo que falta y comienza a agradecer por lo que Dios ya está haciendo. Sigue avanzando, sigue creciendo y sigue confiando. Tu bendición no está perdida. Tu oportunidad no está cancelada. Tu historia aún no ha terminado. Lo mejor puede estar más cerca de lo que imaginas. ¿Qué pasaría si descubrieras que muchas de las batallas que enfrentas no son problemas externos, sino guerras que se libran dentro de tu mente? ¿Qué pasaría si entendieras que el miedo que te paraliza, la ansiedad que te consume y la debilidad mental que te hace dudar de ti mismo no tienen el poder que tú les has otorgado durante tanto tiempo? La mayoría de las personas viven intentando cambiar sus circunstancias, pero muy pocas entienden que la verdadera transformación comienza cuando cambia la forma en que piensan. Y es precisamente ahí donde la fe en Dios se convierte en una fuerza extraordinaria. Tú puedes tener dinero y seguir viviendo con miedo. Puedes tener estudios y continuar lleno de inseguridades. Puedes tener talento y aún así sentirte incapaz de avanzar. Porque la fortaleza mental no nace de lo que posees. La fortaleza mental nace de aquello en lo que decides creer cuando todo parece estar en tu contra. Muchas personas creen que la fe es solamente una práctica religiosa. Piensan que la fe consiste en asistir a reuniones, repetir oraciones o conocer algunos versículos, pero la verdadera fe es mucho más profunda. La fe es una manera de interpretar la realidad. Es la capacidad de mirar una situación difícil y no permitir que esa situación defina tu destino. Cuando confías en Dios, tu mente comienza a funcionar de una manera diferente. Los problemas siguen existiendo, pero dejan de gobernarte. Las dificultades continúan apareciendo, pero ya no determinan tus emociones. La incertidumbre sigue presente, pero deja de controlar tus decisiones. El miedo siempre intentará hablarte. Siempre encontrará argumentos para convencerte de que no puedes, de que no eres suficiente, de que vas a fracasar. El miedo es especialista en fabricar escenarios negativos que todavía no existen. Te hace sufrir por situaciones que nunca ocurren. Te roba energía para enfrentar desafíos que aún no han llegado. Y si observas con atención, descubrirás algo interesante.
El miedo rara vez se alimenta de hechos. El miedo se alimenta de suposiciones. Piensas que vas a fracasar antes de intentarlo. Piensas que te van a rechazar antes de hablar. Piensas que vas a perder antes de comenzar. Piensas que no podrás superar una dificultad antes de enfrentarla. La fe funciona exactamente en dirección contraria. Mientras el miedo te muestra todo lo que podría salir mal, la fe te recuerda que Dios sigue teniendo el control incluso cuando tú no entiendes lo que está ocurriendo. Por eso, una persona con fe no necesariamente tiene menos problemas. Lo que tiene es una perspectiva diferente frente a los problemas. Tú puedes mirar una montaña y pensar que es imposible escalarla, o puedes mirar la misma montaña y recordar que Dios te ha permitido superar obstáculos que antes parecían imposibles. La diferencia no está en la montaña. La diferencia está en la mentalidad. Muchos creen que la fortaleza mental consiste en endurecerse emocionalmente. Creen que ser fuerte significa no sentir dolor, no experimentar miedo o no pasar por momentos difíciles. Sin embargo, las personas más fuertes no son aquellas que nunca sienten temor. Son aquellas que avanzan a pesar del temor porque han aprendido a confiar en algo más grande que sus emociones. Tus emociones cambian constantemente. Un día te sientes motivado, otro día te sientes cansado, un día te sientes seguro, otro día aparecen las dudas. Si construyes tu vida sobre emociones cambiantes, terminarás viviendo una existencia inestable. Pero cuando construyes tu vida sobre la fe en Dios, encuentras una base firme que permanece incluso cuando todo a tu alrededor parece moverse. La ansiedad es uno de los mayores desafíos de esta generación. Nunca antes las personas habían tenido tanto acceso a la información y al mismo tiempo tanta dificultad para encontrar paz. La mente ansiosa vive adelantándose al futuro. Quiere controlar todo, quiere saber cada detalle, quiere garantizar que nada salga mal. Pero la vida no funciona de esa manera. No puedes controlar cada circunstancia. No puedes prever cada situación. No puedes eliminar toda incertidumbre. Y cuando intentas hacerlo, terminas agotado. La ansiedad nace muchas veces de la ilusión de control. Quieres tener respuestas para todo. Quieres conocer el resultado antes de comenzar el proceso. Quieres seguridad absoluta antes de dar el primer paso. La fe te enseña algo diferente. Te enseña que no necesitas conocer todo el camino para dar el siguiente paso. No necesitas tener todas las respuestas para avanzar. No necesitas controlar el futuro para vivir con propósito. La fe no elimina las preguntas. La fe te permite seguir caminando aun cuando las preguntas siguen sin respuesta. Y ahí es donde comienza a desarrollarse una mente verdaderamente fuerte. Porque una mente fuerte no es la que tiene todas las certezas. Es la que continúa avanzando en medio de la incertidumbre. Piensa por un momento en todas las veces que Dios te ayudó a superar situaciones que parecían imposibles. Hubo momentos en los que creíste que no podrías levantarte. Momentos en los que pensaste que todo estaba perdido. Momentos en los que imaginaste que el dolor duraría para siempre. Sin embargo, aquí estás, respirando, aprendiendo, creciendo, avanzando. Muchas veces olvidamos las victorias que ya hemos obtenido. Recordamos fácilmente nuestras derrotas, pero olvidamos los milagros que hemos vivido. Recordamos las puertas cerradas, pero ignoramos las puertas que se abrieron cuando menos lo esperábamos. La fe fortalece tu mente porque te obliga a recordar, te recuerda que no estás solo, te recuerda que ya has superado otras tormentas, te recuerda que tu historia todavía no ha terminado. El problema es que muchas personas alimentan diariamente sus miedos y dejan morir su fe. Se levantan escuchando noticias negativas. Pasan horas consumiendo contenido que genera preocupación. Se rodean de personas que constantemente hablan de fracaso, escasez y desesperanza. Después se preguntan por qué se sienten débiles mentalmente. Tu mente funciona de manera similar a un jardín. Aquello que alimentas crece, aquello que descuidas muere. Si alimentas constantemente pensamientos de derrota, la derrota crecerá. Si alimentas constantemente pensamientos de miedo, el miedo crecerá. Pero si alimentas tu fe cada día, la fe también crecerá. Y cuando la fe crece, ocurre algo extraordinario. Tu perspectiva cambia, tu manera de reaccionar cambia, tu forma de enfrentar los desafíos cambia. No porque los problemas desaparezcan, sino porque tú ya no eres la misma persona frente a esos problemas. La verdadera fortaleza mental no consiste en tener una vida fácil. Consiste en desarrollar una mente que no se derrumba cuando la vida se vuelve difícil. Y esa fortaleza comienza cuando decides confiar en Dios más que en tus temores.
Porque el miedo te habla de limitaciones. La fe te habla de posibilidades. El miedo te muestra obstáculos. La fe te muestra propósito. El miedo te mantiene inmóvil. La fe te impulsa a avanzar. Y cuando aprendes a caminar por fe, descubres que eras mucho más fuerte de lo que imaginabas. Pero existe algo que debes entender si realmente quieres fortalecer tu mente. La fe no crece en los momentos fáciles. La fe crece cuando todo parece ir en contra de lo que esperabas. Es fácil confiar cuando las cosas salen bien. Es fácil mantener la calma cuando no existen problemas. Es fácil hablar de esperanza cuando el camino está despejado. El verdadero desafío aparece cuando los planes se derrumban, cuando llegan noticias que no esperabas, cuando las puertas se cierran y cuando las respuestas parecen tardar demasiado. Es ahí donde muchas personas abandonan, no porque no tengan capacidad, no porque no tengan talento, no porque Dios las haya abandonado. Abandonan porque permiten que la dificultad se convierta en una prueba de que todo está perdido. Y precisamente ahí es donde la fe marca la diferencia. Porque la fe no interpreta los problemas como el final de la historia. La fe entiende que los problemas son parte del proceso. Mira, cualquier historia de crecimiento, de transformación o de éxito, ninguna fue construida sobre la comodidad permanente. Ninguna nació en la ausencia de desafíos. Cada persona que desarrolló fortaleza tuvo que enfrentar momentos donde parecía que no podía continuar. La diferencia estuvo en que decidió seguir avanzando. Y tú también tendrás que tomar esa decisión. Porque llegará el día en que no tendrás todas las respuestas. Llegará el día en que sentirás cansancio. Llegará el día en que las emociones no estarán a tu favor. Llegará el día en que tus pensamientos intentarán convencerte de que renuncies. Y cuando eso ocurra, no podrás depender únicamente de lo que sientes. Tendrás que depender de lo que crees. Esa es una de las mayores diferencias entre una mente débil y una mente fortalecida por la fe. La mente débil toma decisiones basándose únicamente en emociones temporales. La mente fortalecida por la fe toma decisiones basándose en principios permanentes. Porque las emociones cambian. Hoy puedes sentirte motivado y mañana no. Hoy puedes sentir confianza y mañana experimentar dudas. Hoy puedes sentir fuerza y mañana experimentar agotamiento. Si tu vida depende únicamente de cómo te sientes, terminarás siendo arrastrado por cada cambio emocional. Pero cuando tu confianza está puesta en Dios, desarrollas estabilidad. No porque desaparezcan las emociones difíciles, sino porque dejan de gobernarte. Muchas personas creen que la ansiedad es únicamente un problema emocional. Sin embargo, en muchos casos la ansiedad también se alimenta de una obsesión por controlar todo. Quieres controlar el resultado, quieres controlar el tiempo, quieres controlar las decisiones de otras personas, quieres controlar situaciones que están fuera de tus manos, y mientras más intentas controlar lo incontrolable, más agotada se vuelve tu mente. La fe rompe ese ciclo. La fe te enseña a asumir tu responsabilidad sin intentar ocupar el lugar de Dios. Tú haces tu parte, te esfuerzas, trabajas, aprendes, perseveras, pero entiendes que existen cosas que no dependen de ti. Y cuando comprendes eso, una carga enorme cae de tus hombros, porque dejas de vivir bajo la presión de creer que debes resolver absolutamente todo. Comienzas a caminar con una confianza diferente, no una confianza basada en tus recursos, no una confianza basada en tus contactos, no una confianza basada en la suerte, una confianza basada en la certeza de que Dios sigue guiando tu camino incluso cuando no puedes verlo con claridad. Y esa confianza transforma tu manera de pensar. De repente los obstáculos ya no parecen montañas imposibles, siguen siendo desafíos, siguen siendo reales, pero dejan de parecer invencibles, porque ahora sabes que tu fuerza no depende únicamente de ti. Observa cómo actúan las personas dominadas por el miedo. Antes de intentar algo, ya están pensando en el fracaso. Antes de comenzar, ya están imaginando el peor escenario posible. Antes de avanzar, ya están buscando razones para detenerse. Es como si vivieran constantemente esperando que algo salga mal. Y cuando vives así, tu mente termina agotándose. Tu energía desaparece, tu entusiasmo se reduce, tu capacidad para actuar disminuye. No porque el problema sea más grande, sino porque el miedo se volvió más grande dentro de ti. Por eso la batalla principal no consiste en cambiar las circunstancias primero.
consiste en cambiar lo que permites que ocupe espacio en tu mente. Cada pensamiento que alimentas se fortalece. Cada idea que repites crece. Cada creencia que aceptas termina influyendo en tus decisiones. Si alimentas constantemente el miedo crecerá. Si alimentas constantemente la desesperanza crecerá. Pero si alimentas tu fe también crecerá. Y cuando la fe crece, tu manera de enfrentar la vida cambia radicalmente. Empiezas a interpretar las dificultades de forma diferente. Lo que antes parecía una derrota definitiva, ahora puede convertirse en una lección. Lo que antes parecía un obstáculo insuperable, ahora puede convertirse en una oportunidad para crecer. Lo que antes parecía una razón para rendirte, ahora puede convertirse en una razón para confiar más profundamente en Dios. Ese cambio de perspectiva tiene un impacto enorme sobre tu fortaleza mental. Porque la mente no se fortalece únicamente por lo que vive. Se fortalece por la manera en que interpreta lo que vive. Dos personas pueden atravesar exactamente la misma dificultad. Una sale destruida, la otra sale fortalecida. La diferencia muchas veces no está en la situación, está en la interpretación, está en la fe, está en la confianza, está en la convicción de que Dios todavía tiene el control. Y cuando esa convicción se vuelve parte de tu vida, comienzas a experimentar una paz que muchas personas no logran comprender. No porque desaparezcan los problemas, no porque todo sea perfecto, sino porque entiendes que tu tranquilidad no depende de que todo salga exactamente como planeaste. Depende de saber quién dirige tu camino. Esa paz es una de las mayores evidencias de una mente fortalecida por la fe. Porque cualquiera puede sentirse tranquilo cuando todo marcha bien, pero mantener la calma en medio de la incertidumbre requiere una fuerza diferente. Requiere una confianza que va más allá de la lógica humana. Requiere una seguridad que no nace de las circunstancias. Requiere una relación profunda con Dios. Y mientras más profunda sea esa relación, más difícil será que el miedo controle tu vida. Porque comenzarás a recordar algo fundamental. Dios ya te ha sostenido antes. Has superado dificultades que parecían imposibles. Has atravesado momentos que pensabas que te destruirían. Has sobrevivido a etapas donde creías que no podrías continuar. Y aquí estás. ¿Sigues de pie? ¿Sigues avanzando? ¿Sigues respirando? ¿Sigues teniendo oportunidades? Cuando recuerdas eso, tu confianza se fortalece. Porque entiendes que el mismo Dios que te sostuvo ayer puede sostenerte hoy y también mañana. Y esa certeza empieza a reemplazar la ansiedad, empieza a reemplazar el temor, empieza a reemplazar la inseguridad, empieza a reemplazar la debilidad mental. Poco a poco descubres que la verdadera fortaleza no consiste en tener todas las respuestas. Consiste en seguir caminando aunque todavía no las tengas. Consiste en avanzar aunque el panorama no esté completamente claro. Consiste en confiar incluso cuando no puedes ver el resultado final. Ahí es donde la fe comienza a convertirse en una fuerza capaz de transformar por completo tu mente. Y cuando llegas a ese punto, empiezas a descubrir algo que cambia por completo la manera en que enfrentas la vida. La fe no es solamente una creencia, la fe es una decisión diaria. Porque habrá días en los que despertarás lleno de energía y confianza, pero también habrá días en los que sentirás dudas, días en los que las respuestas no llegarán tan rápido como esperabas, días en los que parecerá que tus esfuerzos no están dando resultados, días en los que la ansiedad intentará regresar y convencerte de que nada está funcionando. Es precisamente en esos días donde la fe demuestra su verdadero valor. No cuando todo es fácil, no cuando todo sale bien, no cuando tienes todas las garantías. La fe demuestra su fuerza cuando decides confiar aún en medio de la incertidumbre. Porque confiar en Dios cuando todo es favorable no requiere demasiado esfuerzo. Pero confiar cuando el camino es difícil, cuando las emociones son intensas y cuando las circunstancias parecen contradictorias, ahí es donde comienza a formarse una mente verdaderamente fuerte. Y debes entender algo importante. La fortaleza mental no aparece de la noche a la mañana. No es un interruptor que activas una vez y permanece encendido para siempre. Es una construcción diaria. Se desarrolla cada vez que eliges confiar en lugar de desesperarte. Se fortalece cada vez que eliges avanzar en lugar de rendirte. Crece cada vez que decides alimentar tu fe en lugar de alimentar tus temores. Muchas personas esperan sentirse fuertes para actuar, pero la realidad es exactamente la contraria. Te vuelves fuerte cuando actúas a pesar de sentir debilidad. Te vuelves valiente cuando avanzas a pesar del miedo.
Te vuelves resiliente cuando decides levantarte después de cada caída. Y te vuelves una persona de fe cuando eliges confiar en Dios, incluso cuando todavía no entiendes todo lo que está ocurriendo. Ese es el proceso. No existe otro camino, porque si esperas a que desaparezcan todas las dudas para actuar, probablemente nunca actuarás. Si esperas a que desaparezca completamente el miedo para avanzar, probablemente nunca avanzarás. Si esperas a sentirte completamente preparado para comenzar, probablemente pasarán años sin que des el primer paso. La fe te enseña algo diferente. Te enseña a caminar mientras aprendes. Te enseña a confiar mientras creces. Te enseña a avanzar mientras Dios trabaja en tu vida. Y eso cambia completamente tu mentalidad, porque dejas de enfocarte en todo lo que te falta. Empiezas a valorar todo lo que ya tienes. Dejas de concentrarte únicamente en los problemas. Empiezas a reconocer las oportunidades. Dejas de vivir obsesionado con aquello que podría salir mal. Empiezas a prepararte para aquello que puede salir bien. Y esa transformación interior tiene consecuencias enormes, porque una mente dominada por el miedo siempre encontrará razones para detenerse, pero una mente fortalecida por la fe siempre encontrará razones para continuar. Eso no significa ignorar la realidad, no significa fingir que los problemas no existen, no significa actuar de manera irresponsable, significa mirar la realidad completa. Sí, existen desafíos, sí, existen obstáculos, sí, existen momentos difíciles, pero también existe un Dios capaz de sostenerte mientras los atraviesas. Y cuando esa verdad se vuelve parte de tu manera de pensar, ocurre algo extraordinario. Tu paz deja de depender de las circunstancias. Tu confianza deja de depender de los resultados inmediatos. Tu estabilidad deja de depender de lo que otros piensen. Tu fortaleza deja de depender de emociones pasajeras. Comienzas a construir tu vida sobre una base mucho más sólida, una base que permanece firme incluso cuando llegan las tormentas, porque las tormentas seguirán llegando, los problemas seguirán apareciendo, los desafíos seguirán formando parte de la vida, pero ya no tendrán el mismo poder sobre ti, ya no podrán controlar cada una de tus decisiones, ya no podrán determinar tu futuro, ya no podrán robarte la esperanza con la misma facilidad, porque ahora sabes dónde está puesta tu confianza. Y esa confianza te permite seguir avanzando cuando otros se detienen, te permite perseverar cuando otros abandonan, te permite mantener la calma cuando otros se desesperan, te permite conservar la esperanza cuando otros solamente ven oscuridad. Eso es fortaleza mental, no la ausencia de problemas, no la ausencia de emociones difíciles, no la ausencia de incertidumbre. La verdadera fortaleza mental consiste en mantener la dirección correcta incluso cuando las circunstancias intentan desviarte. Y la fe es una de las herramientas más poderosas para lograrlo, porque la fe te recuerda constantemente que tu historia todavía no ha terminado. Lo que hoy parece una derrota puede convertirse en una lección. Lo que hoy parece una pérdida puede transformarse en crecimiento. Lo que hoy parece un obstáculo puede convertirse en el puente que te lleve a una nueva etapa. Dios tiene una perspectiva que va mucho más allá de lo que tú puedes ver en este momento. Por eso la fe te permite seguir caminando cuando todavía no entiendes todo. Te permite mantener la esperanza cuando todavía no ves el resultado. Te permite continuar cuando otros ya habrían renunciado. Y quizás eso es exactamente lo que necesitabas escuchar hoy. Quizás llevas demasiado tiempo alimentando tus preocupaciones. Quizás llevas demasiado tiempo escuchando las voces del miedo. Quizás llevas demasiado tiempo permitiendo que la ansiedad ocupe un espacio que le pertenece a la confianza. Pero la buena noticia es que puedes comenzar a cambiar eso desde hoy. No mañana, no cuando las circunstancias mejoren, no cuando desaparezcan todos los problemas. Hoy puedes decidir qué pensamientos vas a alimentar. Puedes decidir dónde vas a poner tu atención. Puedes decidir si continuarás fortaleciendo tus miedos o comenzarás a fortalecer tu fe, porque aquello que alimentas crece. Si alimentas la preocupación, crecerá la preocupación. Si alimentas la inseguridad, crecerá la inseguridad. Pero si alimentas tu relación con Dios, crecerá tu confianza, crecerá tu paz, crecerá tu fortaleza, crecerá tu capacidad para enfrentar cualquier desafío. Y cuando eso ocurra, descubrirás algo extraordinario. Las circunstancias quizás no cambien de inmediato. Los problemas quizás no desaparezcan de un día para otro. Los desafíos quizás sigan presentes, pero tú ya no serás la misma persona. Tu mente será más fuerte, tu corazón será más firme,
tu confianza será más profunda y tu fe será más grande que tus temores. Por eso hoy quiero dejarte con una decisión clara. No permitas que el miedo siga escribiendo tu historia. No permitas que la ansiedad siga definiendo tus pensamientos. No permitas que la debilidad mental determine hasta dónde puedes llegar. Comienza a fortalecer tu fe cada día. Busca a Dios con constancia. Confía en Él incluso cuando no entiendas el proceso. Recuerda las veces que ya te sostuvo. Recuerda las veces que abrió caminos donde parecía no haber salida. Y cada vez que el miedo intente hablar más fuerte, responde con una convicción aún mayor. Dios sigue conmigo, Dios sigue guiándome y Dios todavía no ha terminado su obra en mi vida. Si decides vivir con esa certeza, descubrirás que la fe no solamente transforma tu espíritu, también fortalece tu mente, renueva tu perspectiva y te da la fuerza necesaria para seguir avanzando con valentía hacia el propósito que Dios tiene preparado para ti. ¿Qué pasaría si aquello que tanto estás persiguiendo no se está alejando de ti, sino que Dios lo está reteniendo por amor? ¿Qué pasaría si esa puerta que no se abre, esa llamada que no llega, esa oportunidad que parece escaparse una y otra vez, no fuera una derrota sino una protección? La mayoría de las personas viven agotadas porque intentan controlar lo que solo Dios puede dirigir. Corren detrás de respuestas, empujan relaciones, fuerzan negocios, aceleran procesos y terminan frustradas porque la vida no responde a la velocidad de sus deseos. Pero existe una diferencia enorme entre avanzar y empujar. Avanzar es caminar con propósito. Empujar es intentar mover algo que todavía no tiene permiso para moverse. Tú has visto personas que parecen estar luchando contra una corriente invisible. Mientras más esfuerzo hacen, más cansadas terminan. No porque les falte talento, no porque les falte disciplina. Muchas veces les sobra esfuerzo, pero les falta dirección. Y cuando el esfuerzo supera la dirección, aparece el desgaste. Ahí es donde comienzan las dudas, la ansiedad y la desesperación. Dios nunca te pidió que cargaras el peso de controlar el futuro. Te pidió que caminaras con fe. Son dos cosas completamente distintas. Controlar significa intentar saber cada paso antes de darlo. Tener fe significa dar el paso aunque no veas todo el camino. El problema es que has sido educado para confiar únicamente en lo que puedes calcular. Si puedes verlo, avanzas. Si puedes entenderlo, continúas. Si puedes garantizar el resultado, te comprometes. Pero la fe funciona de otra manera. La fe comienza precisamente donde terminan las garantías. Quizás hoy estás esperando una señal. Tal vez llevas semanas, meses o incluso años preguntándote si debes seguir insistiendo o si es momento de soltar. Y aquí aparece una de las lecciones más difíciles de aceptar. No todo lo que deseas está destinado para ti y no todo lo que Dios tiene para ti llegará cuando tú quieras. Esa realidad incomoda al ego porque el ego quiere resultados inmediatos, quiere respuestas rápidas, quiere certezas. Pero Dios trabaja con procesos porque sabe que el proceso transforma lo que el resultado jamás podrá transformar. Piensa por un momento en la semilla. Cuando la colocas bajo tierra, desaparece de tu vista. Pareciera que no ocurre nada. Desde afuera todo luce igual. No hay cambios visibles, no hay evidencia, no hay señales espectaculares. Sin embargo, debajo de la superficie está ocurriendo el trabajo más importante. Las raíces están creciendo, la estructura se está formando, la vida está preparándose para emerger. Si arrancaras la semilla para comprobar su progreso, destruirías exactamente aquello que estabas esperando. Muchas veces hace lo mismo con los planes de Dios. Quieres verificar constantemente si algo está funcionando. Quieres pruebas inmediatas de que vas por buen camino. Quieres resultados visibles antes de continuar confiando. Y en esa ansiedad terminas interfiriendo en procesos que necesitaban tiempo para madurar. La confianza no se demuestra cuando todo sale bien. La confianza se demuestra cuando nada parece moverse y aún así decides permanecer firme. Cualquiera puede creer cuando las puertas se abren. Cualquiera puede tener esperanza cuando los números son favorables. Cualquiera puede sentirse fuerte cuando todo está bajo control. Pero cuando el panorama es incierto, cuando las respuestas no aparecen y cuando el silencio parece interminable, ahí se revela la verdadera calidad de tu fe. Muchas personas interpretan el silencio de Dios como ausencia. Creen que porque no ven resultados inmediatos, Dios dejó de actuar. Pero el silencio no significa abandono. Un agricultor no grita a la semilla todos los días para que crezca. El crecimiento ocurre en silencio. Las transformaciones más profundas suceden lejos de los aplausos y lejos de la vista de los demás. Quizás la señal que necesitas no es una nueva oportunidad.
Quizás la señal que necesitas es dejar de correr detrás de todas las oportunidades, porque no todo lo que parece bueno viene de Dios. Hay puertas que se abren para distraerte. Hay caminos que parecen fáciles pero terminan alejándote de tu propósito. Hay personas que llegan para enseñarte una lección y no para acompañarte toda la vida. Cuando comprendes esto, dejas de desesperarte por cada cosa que sale de tu vida. Entiendes que si Dios permite una salida, también está preparando una llegada. Si permite un cierre, también está construyendo un comienzo. El problema es que normalmente te enfocas tanto en lo que perdiste que no alcanzas a ver lo que están haciendo. La desesperación tiene una característica peligrosa, te hace aceptar cualquier cosa. Cuando tienes miedo de quedarte solo, aceptas relaciones equivocadas. Cuando tienes miedo de fracasar, aceptas oportunidades que contradicen tus valores. Cuando tienes miedo de esperar, tomas decisiones precipitadas. Y cada decisión tomada desde el miedo suele tener un costo más alto que cualquier espera. Por eso Dios muchas veces utiliza el tiempo como una herramienta de protección, no porque quiera castigarte, no porque quiera verte sufrir, sino porque conoce cosas que tú todavía no puedes ver. Tú observas una página, Él observa el libro completo, tú analizas el presente, Él contempla el futuro, tú ves una oportunidad inmediata, Él conoce las consecuencias de largo plazo. La madurez espiritual comienza cuando entiendes que confiar en Dios no significa entenderlo todo, significa aceptar que su visión es más amplia que la tuya. Significa reconocer que existen caminos que no comprendes hoy, pero que tendrán sentido más adelante. Significa caminar sin exigir explicaciones permanentes. Y aquí aparece una pregunta importante. ¿Cuánto de tu cansancio proviene realmente de las dificultades y cuánto proviene de intentar controlar lo incontrolable? Porque son cosas diferentes. Hay personas agotadas por trabajar mucho, pero también hay personas agotadas por preocuparse demasiado. El trabajo puede fortalecer, la preocupación excesiva desgasta, el esfuerzo disciplinado construye, la ansiedad destruye. Dios no te creó para vivir esclavo de la incertidumbre. Te creó para aprender a depender de Él incluso cuando no entiendes el panorama completo. La fe no elimina las preguntas, pero evita que las preguntas te paralicen. La fe no elimina los desafíos, pero impide que los desafíos definan tu identidad. Por eso, antes de seguir empujando puertas, antes de seguir persiguiendo respuestas y antes de seguir agotándote intentando controlar cada detalle, necesitas hacer una pausa interior y preguntarte algo profundamente honesto. ¿Estás siguiendo la dirección de Dios o simplemente estás intentando imponer tu propia dirección? Porque esa respuesta puede cambiar por completo el rumbo de tu vida. Cuando comienzas a confiar verdaderamente en Dios, ocurre algo que parece contradictorio. Haces menos fuerza, pero avanzas más. No porque te vuelvas pasivo, no porque abandones tus responsabilidades, no porque dejes de trabajar por tus metas. Avanzas más porque dejas de desperdiciar energía luchando contra aquello que no depende de ti. ¿Comprendes que existe una diferencia entre hacer tu parte y querer hacer la parte de Dios? Muchas veces la frustración nace cuando intentas ocupar un lugar que no te corresponde. Tú puedes sembrar, pero no puedes obligar a crecer. Tú puedes tocar una puerta, pero no puedes controlar quién abrirá. Tú puedes prepararte, estudiar, trabajar y dar lo mejor de ti, pero hay resultados que permanecen fuera de tus manos. Y mientras más rápido aceptas esa realidad, más paz encuentras. La ansiedad aparece cuando tu mente viaja constantemente hacia un futuro que todavía no existe. Empiezas a imaginar escenarios negativos, posibles fracasos, pérdidas que aún no han ocurrido y problemas que quizás nunca llegarán. Entonces terminas sufriendo dos veces, una por lo que sucede realmente y otra por todo lo que imaginaste que podía suceder. Dios te llama a vivir con una confianza diferente, no una confianza basada en las circunstancias, no una confianza basada en las probabilidades, una confianza basada en su carácter, porque las circunstancias cambian. Las probabilidades cambian, las personas cambian, pero Dios permanece. Piensa en cuántas veces algo no salió como habías planeado y, tiempo después, descubriste que aquello que considerabas una pérdida era en realidad una protección. En ese momento no lo entendías, incluso te molestaba. Te preguntabas por qué las cosas no estaban ocurriendo según tus expectativas, pero con el paso del tiempo apareció una perspectiva nueva. ¿Comprendiste que si hubieras obtenido exactamente lo que querías, quizás habrías terminado en un lugar equivocado? La vida está llena de historias así. Personas que perdieron un empleo
y encontraron una vocación. Personas que atravesaron una ruptura y descubrieron una mejor versión de sí mismas. Personas que vieron cerrarse una puerta importante para luego entrar por una puerta mucho más grande. Sin embargo, cuando estás en medio de la prueba, resulta difícil verlo. Por eso, la fe no consiste en interpretar cada evento de manera inmediata. La fe consiste en seguir caminando incluso cuando todavía no entiendes el significado completo de lo que estás viviendo. Hay una trampa muy común que roba la paz de muchas personas: comparar su tiempo con el tiempo de otros. Observas cómo alguien progresa más rápido. Ves cómo otros alcanzan metas que tú todavía persigues. Mira los resultados ajenos y comienzas a cuestionar tu propio camino. Entonces aparece la impaciencia, aparece la sensación de atraso, aparece la idea equivocada de que Dios está bendiciendo a otros mientras te olvida a ti. Pero la comparación siempre produce una visión distorsionada, porque tú ves los resultados visibles de los demás, pero no conoces las batallas invisibles que enfrentan, no conoces sus procesos, no conoces sus sacrificios. No conoces las pruebas que han atravesado. Comparar tu capítulo actual con el capítulo avanzado de otra persona es una fórmula segura para la frustración. Dios no trabaja con copias, trabaja con propósitos. Y cada propósito tiene un ritmo distinto. Algunas semillas crecen rápido, otras tardan más tiempo en desarrollarse. Pero el valor de una semilla no depende de la velocidad con que crece, depende de aquello para lo que fue creada. Quizás has estado intentando acelerar algo que necesita madurar. Quizás has querido obtener hoy la capacidad que solo se construye con el tiempo. Porque hay bendiciones que parecen retrasadas cuando las miras desde la impaciencia, pero que en realidad están siendo preparadas desde la sabiduría. Imagina por un momento que recibieras hoy todo aquello que has pedido. ¿Estarías listo para administrarlo? ¿Tendrías la madurez necesaria para sostenerlo? ¿Poseerías la disciplina para conservarlo? Muchas veces deseas el resultado, pero Dios está concentrado en desarrollar el carácter que te permitirá mantener ese resultado. Porque obtener algo es relativamente fácil. Lo difícil es conservarlo. Lo difícil es administrarlo correctamente. Lo difícil es mantenerte firme cuando llegan nuevas responsabilidades. Y Dios está más interesado en formar tu carácter que en satisfacer tu urgencia. Por eso hay temporadas donde parece que nada avanza. Son temporadas incómodas porque tu progreso no es visible, no recibes aplausos, no aparecen grandes noticias, no ocurren cambios espectaculares. Sin embargo, son temporadas decisivas. Ahí se fortalece tu paciencia, ahí se desarrolla tu confianza, ahí aprendes a depender menos de tus emociones y más de tus convicciones. Las emociones son variables. Un día te sientes fuerte y al siguiente te sientes débil. Un día tienes esperanza y al siguiente aparecen dudas. Si construyes tu vida únicamente sobre emociones, terminarás cambiando de dirección constantemente. Pero cuando construyes sobre convicciones, puedes permanecer firme incluso en los días difíciles. Y una de las convicciones más poderosas que puedes desarrollar es esta: Dios sigue trabajando aunque no puedas verlo. El problema es que has asociado el movimiento con lo visible. Crees que si no observas cambios inmediatos, entonces nada está ocurriendo, pero la realidad es diferente. Los cambios más importantes suelen comenzar donde los ojos no alcanzan a mirar. Antes de que un árbol crezca hacia arriba, desarrolla raíces hacia abajo. Antes de que una construcción se eleve, necesita fundamentos profundos. Antes de que una persona alcance grandes responsabilidades, necesita atravesar procesos que fortalezcan su carácter. Por eso no subestime las etapas silenciosas de tu vida, no subestime los días ordinarios, no subestime los momentos donde parece que todo permanece igual. Es posible que precisamente ahí Dios esté realizando una de las obras más importantes de tu historia. También es importante entender algo que muchas personas pasan por alto. Confiar en Dios no significa quedarse inmóvil, significa actuar con obediencia y dejar los resultados en sus manos. Hay quienes utilizan la fe como excusa para no hacer nada. Esperan milagros sin preparación, esperan oportunidades sin esfuerzo, esperan cosechas sin haber sembrado. Pero la confianza verdadera siempre camina junto a la responsabilidad. Tú haces lo que te corresponde hacer, te preparas, aprendes, trabajas, perseveras, tomas decisiones correctas y después permites que Dios abra las puertas correctas en el momento correcto. Cuando entiendes esto, desaparece una gran carga de tus hombros. Ya no necesitas demostrar nada constantemente, ya no necesitas competir con todos, ya no necesitas correr desesperadamente detrás de cada oportunidad que aparece. Empiezas a desarrollar discernimiento. Aprendes que algunas puertas deben tocarse y otras deben dejarse pasar.
Porque no todo lo que brilla es propósito, no todo lo atractivo es correcto, no todo lo rápido es bueno. La sabiduría consiste en reconocer la diferencia. Y muchas veces la señal que necesitas no es una confirmación para seguir insistiendo. Muchas veces la señal que necesitas es la paz que aparece cuando decides soltar aquello que Dios nunca te pidió cargar. Porque mientras sigas aferrado a lo que debe irse, tendrás las manos ocupadas para recibir lo que viene. Llegados a este punto necesitas comprender una verdad que puede transformar completamente tu manera de vivir. La paz no llega cuando logras controlar todo lo que sucede a tu alrededor. La paz llega cuando dejas de intentar controlar aquello que siempre estuvo en las manos de Dios. Gran parte del sufrimiento humano nace de una batalla imposible de ganar. La batalla por dominar el tiempo, las circunstancias y las decisiones de otras personas. Quieres que las cosas ocurran exactamente como las planeaste. Quieres respuestas inmediatas. Quieres que el camino sea claro desde el principio hasta el final. Pero la vida no funciona así y la fe tampoco. Dios rara vez te muestra toda la escalera. Generalmente te muestra el siguiente escalón. Y para muchas personas eso resulta frustrante porque quieren seguridad absoluta antes de avanzar. Quieren conocer el desenlace antes de comenzar. Quieren garantías antes de comprometerse. Sin embargo, la confianza se desarrolla precisamente cuando decides caminar sin tener todas las respuestas. Mira tu propia historia. Si observas con atención, descubrirás que los momentos que más te hicieron crecer fueron aquellos que no habrías elegido voluntariamente. Fueron las pruebas las que fortalecieron tu carácter. Fueron las dificultades las que revelaron capacidades que no sabías que poseías. Fueron los desafíos los que te obligaron a depender más de Dios y menos de tus propias fuerzas. Nadie disfruta las temporadas difíciles mientras las atraviesa, pero muchas veces son esas temporadas las que producen los cambios más profundos. Porque cuando todo funciona perfectamente, es fácil confiar en tus recursos. Es fácil depender de tu experiencia. Es fácil sentir que tienes el control. Pero cuando las circunstancias superan tus capacidades, descubres algo importante. Nunca fuiste diseñado para cargar la vida completamente solo. Hay personas que llevan años agotadas porque siguen peleando batallas que deberían haber entregado a Dios hace mucho tiempo. Mantienen resentimientos, persiguen oportunidades que ya terminaron. Intentan recuperar relaciones que claramente llegaron a su final. Se aferran a versiones antiguas de su vida porque tienen miedo de lo desconocido. Pero cada vez que te aferras obsesivamente al pasado, limitas tu capacidad de recibir el futuro. Dios no puede guiar a alguien que insiste en quedarse donde ya no debe permanecer. La dirección requiere movimiento, la dirección requiere disposición, la dirección requiere confianza. Y aquí aparece una pregunta que puede incomodarte, pero que vale la pena responder con honestidad. ¿Qué es aquello que sigues forzando? Tal vez estás forzando una relación que perdió su propósito hace tiempo. Tal vez estás forzando una imagen de éxito que no coincide con tu llamado. Tal vez estás forzando una puerta que permanece cerrada porque Dios quiere llevarte por otro camino. Tal vez estás forzando una versión de tu vida que existe únicamente en tus expectativas. La realidad es que cuando algo proviene de Dios no siempre será fácil, pero sí habrá dirección, habrá convicción, habrá propósito. Incluso en medio de los desafíos existirá una claridad interior que te permitirá seguir avanzando. Cuando todo depende exclusivamente de tu fuerza, tu ansiedad aumenta. Cuando comienzas a depender de Dios, tu paz aumenta. Eso no significa que desaparezcan los problemas, significa que dejan de gobernar tu mente. La confianza en Dios no elimina las tormentas. Lo que elimina es el miedo de enfrentar la tormenta solo. Y esa diferencia cambia todo. Porque ya no defines tu vida por las circunstancias actuales. Ya no permites que un fracaso temporal determine tu valor. Ya no interpretas cada obstáculo como una señal de derrota. Comienzas a entender que los retrasos no siempre son rechazos, que los silencios no siempre son ausencias, que las puertas cerradas no siempre son pérdidas. Algunas veces son redirecciones. Y cuando aceptas esta verdad, ocurre algo extraordinario. Dejas de gastar energía intentando mover montañas que Dios nunca te pidió mover. Empiezas a invertir tu energía en convertirte en la persona que debes ser. Porque el mayor milagro no siempre es que las circunstancias cambien. Muchas veces el mayor milagro es que tú cambies mientras atraviesas las circunstancias. Ahí es donde nace la verdadera transformación. No cuando obtienes todo lo que quieres. No cuando desaparecen todos los problemas. No cuando la vida finalmente coincide con cada uno de tus planes. La transformación ocurre cuando aprendes a confiar incluso en medio de la incertidumbre.
cuando desarrollas la capacidad de avanzar sin desesperarte, cuando entiendes que tu seguridad no depende de lo que sucede afuera, sino de quién te está guiando por dentro. Las personas más fuertes espiritualmente no son aquellas que nunca enfrentan dificultades, son aquellas que aprendieron a caminar con Dios a través de las dificultades. Son aquellas que dejaron de exigir explicaciones para cada situación y comenzaron a desarrollar una confianza más profunda. Porque llega un momento en el que entiendes que no necesitas saberlo todo para seguir adelante. No necesitas comprender cada detalle. No necesitas tener resuelto cada problema. No necesitas controlar cada resultado. Solo necesitas dar el siguiente paso con fe. Ese paso puede parecer pequeño, puede parecer insignificante, puede parecer insuficiente, pero cuando Dios dirige tus pasos, incluso los movimientos más pequeños pueden conducirte a destinos extraordinarios. Por eso, si hoy estás esperando una señal, aquí está. Deja de perseguir con desesperación lo que Dios quiere entregarte en el momento correcto. Deja de medir tu vida por la velocidad con la que avanzan otros. Deja de interpretar cada demora como un fracaso. Deja de cargar responsabilidades que no te pertenecen. Haz tu parte con excelencia. Trabaja con disciplina. Prepárate con dedicación. Mantén una actitud correcta. Sigue creciendo. Sigue aprendiendo. Sigue avanzando. Pero deja los resultados en las manos de Dios. Porque cuando intentas forzar las cosas, terminas agotado. Cuando intentas controlar todo, terminas ansioso. Cuando intentas adelantarte constantemente al tiempo de Dios, terminas frustrado. Pero cuando confías, algo cambia dentro de ti. Descubres que la paz vale más que la prisa. Descubres que la dirección vale más que la velocidad. Descubres que el propósito vale más que la apariencia. Y descubres que Dios nunca ha dejado de guiarte, incluso en aquellos momentos donde pensabas que estabas caminando solo. Así que hoy toma una decisión. Suelta aquello que te está robando la paz. Entrega aquello que no puedes controlar. Deja de forzar puertas que permanecen cerradas. Y comienza a caminar con la certeza de que Dios ya está preparando el camino delante de ti. Porque la señal que estabas esperando no es una circunstancia perfecta. La señal es esta: sigue confiando, sigue avanzando, sigue creyendo y permite que Dios haga lo que solo Él puede hacer. Porque cuando dejas de forzar las cosas, comienzas a descubrir la fuerza, la sabiduría y la dirección que nacen de caminar de la mano de Dios. Y ese camino, aunque no siempre sea el más rápido, siempre termina siendo el correcto.